La canción de la luna, de Juan Carlos Garay. Primera parte. 1. A las 3 de la mañana había un monje que no podía dormir. Daba vueltas en la estera, se acomodaba primero sobre un costado, cerraba los ojos, menguaba el ritmo de su respiración, pero tan pronto se iba letargando comenzaba a sentir la picazón del brazo dormido. Y entonces tenía que darse otra vuelta y buscar una mejor posición. Afuera el mundo parecía congelado en el reino de la noche. Adentro, el monasterio se sentía como durmiendo un solo sueño gigante. De los pasillos no llegaba el menor ruido, y en ese silencio enorme, su memoria sacó a flote, de la manera más misteriosa, cierto ritmo marcado por un golpe de platillo. Tampoco ayudaba la luz de la luna. Esa noche y en ese instante, la posición astronómica fue tan exacta que el redondel brilloso quedó ubicado en el centro de la ventanita cuadrada, iluminándole como un foco la cara, el cuerpo, las sábanas y todo el rincón. Cerraba los ojos, pero el brillo le traspasaba los párpados, y en lugar de tinieblas, aparecía en el fondo de su cabeza un espacio infinito de color azul metálico. Sudaba. Las tripas le sonaban. Varias horas atrás había cenado una sopa de zanahorias y luego, pasada la última meditación de la noche, había compartido con los otros monjes un tazón humeante de té de jazmín. Se paró de un impulso, se puso la túnica amarilla, y en lugar de calzarse las sandalias, para no hacer ruido con sus pasos, decidió llevarlas en la mano. Abrió la puerta de su celda como si fuera un velo de satín y salió a andar por el pasillo siguiendo las estrictas normas del Kinjin. La respiración marca tus pasos. Pero pronto, cuando bajaba las escaleras, descubrió que su respiración y sus pasos seguían otro ritmo. El recuerdo insistente de una canción que emergía del olvido. El platillo ágil y los primeros acordes de un piano. Suspiró. Nada podía hacer esa noche por esquivar la memoria de su pasado mundano. Al llegar al portón pensó en regresar a su estera, pero entonces se dio cuenta de que el encargado no había puesto candado al picaporte, y era una tentación tomar el aire fresco del jardín. Como las bisagras chirriaban, abrió una rendija apenas suficiente para deslizarse y salió a encarar un frío inesperado. El aire le quemó los labios y erizó la piel de su cráneo rapado. Sin embargo, no quiso volver. Todo el jardín brillaba bajo un azul intenso y era como un paisaje de otro planeta. El sendero de 200 metros de piedras por cuyas grietas crecían silvestres el romero y el musgo. Los manzanos que ya querían florecer pero aguantaban cerrando sus botones en la helada primaveral. El lago artificial cuyos nenúfares se juntaban en el centro cuando llegaba la noche y volvían a dispersarse hacia las orillas cuando asomaba el sol. Y el puente de madera crujiente, barandas bajitas, diseño curvado, que llegaba a un último tramo de piedra y terminaba en el muro alto y la reja de hierro. Se puso las sandalias y caminó con paso forzado, como si el aire frío fuera más denso. Había en su ser un imán que lo empujaba hacia ese mundo exterior que hacía rato no miraba. ¿Qué estará pasando allá afuera?, pensó. Al llegar a la reja y calcular que su cuerpo pasaba sin problema entre dos barrotes, decidió salir al bosque y buscar algún resplandor de la ciudad allá abajo. Adentro, el monasterio dormía el letargo de las cosas que hallan la serenidad original. Una pierna y un brazo, luego hundir el estómago y deslizar todo el tronco, la cabeza de lado y al final la pierna y el brazo que faltan. Así llegó hasta el bosque que se veía azuloso. El suelo era de ramas caídas y hojas secas, y había descensos leves y tierra resbalosa. Pero el monje estuvo atento a cada rama que pisaba, a los matorrales, a los montones de barro y a los charcos congelados. Hasta que de pronto tuvo justo al frente, un poco por encima de sus ojos, la luna redonda brillando entre el ramaje raquítico de los árboles. Desde el cielo la bola enorme enviaba todo su fulgor al bosque, y acaso en ese instante, de madrugada, él era el único que recibía
Sample complete. Ready to continue?